Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, profesora. Bien, pues bueno, nuevamente como cada miércoles, vamos a continuar con nuestras sesiones clases de Derecho Civil 2, relativo a obligaciones y contratos. ¿Sale? Por ahí tenemos también un archivo pendiente bastante largo, el cual, bueno, pues el tema es, el tema es bastante bondadoso, ¿no? Bastante largo. Entonces, pues voy a continuar desde la diapositiva donde nos quedamos y bueno, de hecho hasta se queda guardada. Ahí ya se tendría que estar viendo. Bien. Ya, caray. No, pues no se quedó guardada. Hace ratito la abrí y sí estaba guardada en la diapositiva donde nos quedamos. Que en realidad no recuerdo si nos quedamos en el consentimiento o en los vicios del consentimiento. Me parece que era en ese. No sé si me ayudes. Terminamos Sí, En los... los, en los vicios del consentimiento quedó, profesora. Ahí. Ah, ok. Bueno, entonces retomamos desde ahí. Entonces, bueno, en cuanto a vicios del consentimiento, pues existen varios. Así como la voluntad es uno de los elementos indispensables para que exista un acto jurídico, sencillamente un acto jurídico. Sabiendo esto, lo que es un acto jurídico, que es una manifestación externa de la voluntad humana, que tiene obviamente consecuencias en el campo del derecho, podemos deducir con esa simple definición o que tengamos claro lo que es un acto jurídico y obviamente pues al saber que un acto jurídico es la manifestación de la voluntad y un acto jurídico también es pues obviamente un contrato, ¿no? Un convenio, pero la definición va diversa toda vez que involucra a dos o más personas, que es un acuerdo de voluntades. Entonces, con el simple concepto ya tenemos para saber que si no hay voluntad, sencillamente no existe el contrato. ¿Sale? No existe contrato, no existe convenio en caso de que haya ausencia de voluntad. Por eso es un elemento de existencia. Ahora bien, los requisitos de validez es uno de ellos precisamente que no existan vicios en el consentimiento. El consentimiento puede ser viciado de diferentes formas. Cuando nos referimos a requisitos de validez, tienen diferentes eh, diferentes circunstancias o modos de afectar al propio contrato, ¿sale? Entonces, si no hay voluntad, sencillamente no existe el contrato, pero si mi voluntad se vio afectada por alguno de estos vicios del consentimiento, vamos a ver, algunos de estos vicios del consentimiento pueden producir los mismos efectos que la inexistencia, sin embargo, son cosas distintas, porque en su momento sí pudo haber existido el consentimiento, solamente que se vio viciado. Y si ese vicio, y depende de qué tipo de vicio sea, ya es a los que vamos a mencionar, este, es un vicio grave o o puede ser un vicio que no es tan grave y se puede subsanar. Si se subsana, pues evidentemente se perfecciona la voluntad y entonces cuando quedó invalidado un poquito el contrato, depende, a lo mejor tus efectos quedaron invalidados, pueden empezar a surtir efectos. Ya ahora sí, perfeccionándose esa voluntad. Entonces hay cosas que se pueden subsanar ratificando. Por eso es muy, muy importante cuando este, se establece sobre todo pues un contrato importante. Por ejemplo, hay ciertos requisitos en la ley que nos piden que sean elevados a escritura pública. Entonces, a eso quiere decir que las partes tienen que comparecer ante un fedatario público, ¿no? Evidentemente, pues esto le da la garantía al acto jurídico de que no solamente no hay vicios en el consentimiento, sino que obviamente el fedatario da fe y legalidad precisamente de ese acto jurídico. Ok, sí acudieron los dos por su propia voluntad, se hizo o se realizaron nuestros trámites, etcétera, ¿no? Entonces, esa es su función, ¿no? Esa es la función de la fe pública, ¿no? Sería, vaya, una,
un trámite, un documento, porque emiten un documento, que es una escritura pública, indubitable, porque no hay duda de que sea verídico, sea veraz, a diferencia de lo que son precisamente los documentos privados, en donde en los documentos privados, en el momento de que hay algún tipo de conflicto, es porque alguna de las partes, bueno, o ambas partes, pues precisamente están en litis, ¿no? Tienen algún conflicto, entonces una va a afirmar una cosa y la otra pues lo va a negar rotundamente o a reafirmar pues ciertas otras cosas, lo que puede ocasionar pues las famosas o no sé qué tan famosas demandas y contrademandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, un documento privado es un documento dubitable, ¿sale? Porque al ser privado no hay garantía propiamente de lo que esté escrito en ello o de que obviamente pues exista o hubiera existido una voluntad plena y que esa voluntad no haya estado afectada de vicios en el consentimiento, que es precisamente la importancia de estudiar los vicios en el consentimiento. En ese sentido, se siembra la duda, ¿no? Para el juzgador, pues no hay claridad y pues para buscar precisamente esos, la verdad o la verdad jurídica o a quién le asiste el derecho o la razón, pues se tiene que, obviamente, pues el juzgador a llegar de medios de prueba, ¿no? En esos medios de prueba puede ser, ok, es que sí es su firma del comprador, por ejemplo, ¿no? Y el comprador niega que firmó o niega su voluntad o falsificaron mi firma, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden alegar varias cosas. ¿Cómo podremos comprobar eso? Bueno, pues existen los peritajes, ¿no? Un perito en grafoscopía, misma especialidad, que pues es un especialista que estudia, analiza los trazos gráficos, obviamente pues elaborados a manos y los verifica y los compara, obviamente pues con otros documentos o con la firma pues vaya, autógrafa del, pues del presunto autor, ¿no? De la misma firma. Entonces, con esos elementos, obviamente, pues con una serie de estudios, son, repito, son especialistas, ellos ya saben su modo de practicar las circunstancias, las situaciones, o su método científico para lograr una respuesta y eso ayudarle al juzgador a decir, ok, bueno, si es su firma, él, esos elementos, a lo mejor unos testigos, o sea, todo ello va robusteciendo, obviamente, pues tal carácter o tales afirmaciones de cualquiera de las dos partes. Eso le da luz al juzgador de poder saber, pues, en qué sentido va a dictar su determinación. ¿Sale? Entonces, pues vamos a ver un poquito de los vicios del consentimiento en el Código Civil Federal, pues para que vayamos más adelante reconociendo este tipo de casos prácticos también, ¿sale? El artículo 1812 expresamente manifiesta que el consentimiento no es válido si no ha sido dado, si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Entonces, esas tres, de hecho está hasta separado por coma, ¿no? Por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Ahí ya tenemos tres vicios del consentimiento que nos menciona este 1812. ¿Sale? El error, la violencia y el dolo. ¿Qué nos dice el artículo subsiguiente? El error, aquí nos define qué es el error y tipos de error. El error de derecho, entonces aquí nos dice el error de derecho o de hecho. Hay dos tipos de error, ¿sale? Dentro de este vicio de consentimiento de error existen dos tipos de errores, el de derecho y el de hecho. Entonces, cualquiera de los dos invalida el contrato cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que contratan. Entonces, si mi voluntad, eh, vaya, o el motivo que se dio el contrato fue por error, me parece que sí ya habíamos tocado este punto. Creo que había mencionado incluso el ejemplo del vehículo, ¿no? Del vehículo clásico y del vehículo nuevo. Entonces, el objeto de mi contrato, pues es precisamente ese vehículo. Lo podemos aterrizar en cualquier otro tema, ¿no? Pero el punto es que si existe error, el error, evidentemente, el mismo, pues yo creo que la misma palabra lo indica, ¿no? No hay una intención, una culpabilidad en alguna de las partes, porque si hay, si la hay,
ojo, es decir, si mi intención es que exista un error, que el otro esté pues engañado de alguna manera o que crea una cosa que es totalmente distinta a la que yo estoy planteando, para sacar un beneficio yo, entonces ese error se convierte en dolo, ¿sale? O en mala fe, lo vamos a ver más adelante. Entonces, es otro tipo de vicio en el consentimiento, pero por eso yo creo que la ley es, el legislador trató de ser claro separando los tipos de vicios del consentimiento. Hay uno de derecho, hay otro de hecho, los dos invalidan el contrato, y invalidan el contrato cuando recae sobre obviamente pues el motivo que el motivo, el objeto más bien del contrato, ¿sale? Si el acto de celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del mismo contrato que se celebró, en falso supuesto que lo motivó y no por otra causa. Entonces, básicamente es que existe error, pero que ese error se haya dado y que ninguna de las dos partes pues se haya percatado, se haya dado cuenta de esto, hasta pues en algún punto que tiene que salir, ¿no? A relucir ese error, pero no hay voluntad eh, maliciosa, por decirlo de alguna manera, de ninguna de las dos partes, o al menos comprobable, ¿no? De ninguna de las dos partes, y a eso se le dice que es el error. Entonces se invalida el contrato, pero si esos errores se pueden subsanar. Si se subsanan, entonces se perfecciona el contrato y da sus, surte los efectos legales que tenga que surtir. Para el siguiente artículo, que en realidad pues es algo breve, dice, el error de cálculo, también hay error de cálculo, solo dará lugar a que se rectifique, ¿no? Se me fue un cero o me comí un cero dentro de la cantidad, a lo mejor, del valor del objeto, ¿no? Que vendí, del bien inmueble, por ejemplo, ¿no? 1.500.000 y le puse 150,000 pesos, ¿no? Porque me comí por ahí, fue un error de cálculo, ¿no? O calculé mal, o sumé mal, o deduje los impuestos mal, no lo sé. Solamente este artículo ahí nos dice que habrá lugar a la rectificación, pero no es que termine con el contrato, vaya, o sea, como que afecte mucho, ¿no? O sea, afecta un poquito, porque obviamente, pues, al final del día sigue siendo un vicio en el consentimiento, porque existe un error, pero hay lugar a una rectificación. No es como tanto que invalide propiamente pues todas las consecuencias de dicho acuerdo de voluntades. El 1815 se entiende por dolo, aquí el legislador federal nos está definiendo el dolo. En los contratos, cualquiera, porque ojo, aquí hago una mega pausa para aclarar que obviamente pues se entiende el dolo en los contratos, que es diverso obviamente pues al dolo. Los tipos de dolo en materia penal, vamos a revisar dolo eventual, etcétera, pero bueno, eso más adelante. Quitémonos, o más bien, no nos vamos a olvidar del tipo de dolo penal porque no sería lo correcto. Como licenciados en Derecho, como futuros licenciados en Derecho y sobre todo quienes van a ejercer la abogacía en sí, hay que tener muy claro la diferencia entre un dolo en los contratos y el dolo en materia penal. Entonces, no es que nos vayamos a olvidar ahorita porque estamos en civil, sería pues más que nada para no hacernos bolas, en que es el mismo dolo en ambas ramas o en ambas materias. Por supuesto que no. Sin embargo, pues sí tienen una cierta relación el mismo, pero pues se entiende de diferente forma porque una se aplica pues obviamente a los hechos delictosos y el otro se aplica pues en la invalidez o validez de un contrato, ¿no? Entonces, por dolo en los contratos se entenderá a cualquier sugestión o artificio, ahí es donde se parecen, ¿no? El artificio, ¿ok? Que se emplee para inducir el error, ¿ok? A mí me conviene que la contraparte caiga en ese error porque me beneficia. O si ya se dio el error, pero yo ya me di cuenta y solamente pues me conviene, ¿no? Que pues piensen de esta manera, mantener en el error a alguno de los contratantes, de forma pues obviamente
a propósito, ¿no? Eso es el dolo, ¿sale? Maquinar para que el otro caiga en el error o se mantenga en el error. Maquinar, realizar actos. Y la mala fe es la disimulación del error, ¿sale? Entonces, una es básicamente el actuar y el otro es el no actuar, pero todo ello en beneficio propio, ¿sale? La disimulación del error o de uno de los contratantes una vez conocido. Entonces, no hago absolutamente nada por generar ese error, no hago absolutamente nada por mantener eh, vaya, no es que finja, no es que eh, pues haga algún acto, ¿no? Que pareciera que todos pues estamos obviamente pues en la misma tesitura del objeto, los modos, las cláusulas del contrato, sino que yo ya me di cuenta que existe un error y sencillamente hago todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para dejar ese error ahí o para inducir al error a los otros. Eso es dolo. Pero si yo ya me di cuenta, simplemente ya me percaté del error, pero ese error me beneficia. Entonces, si no se dan cuenta, pues si se dan cuenta ya me quedo a lo mejor no igual sorprendida, igual que todos, y vemos a ver cómo se rectifica. Pero si nadie se da cuenta, yo tampoco no voy a hacer absolutamente nada, puedes preguntar o a lo mejor guardarlas hasta el último como tú prefieras. El artículo 1816 menciona que el dolo o la mala fe, ya vimos 3 vicios del consentimiento: error, dolo y mala fe, de una de las partes, y el dolo que provoque de un tercero, sabiendo aquella, anulan el contrato si ha sido la causa determinante del acto jurídico. Entonces, básicamente este artículo nos está diciendo cuáles son los efectos, ¿no? Primero nos define, ¿no? Cuáles son los vicios del consentimiento, al menos estos 3, y ya después nos va diciendo, ¿no? Que se entiende por error, que se entiende por, bueno, los tipos de error, ¿no? Error de hecho, error de derecho, que se entiende por dolo en los contratos, que se entiende por mala fe, y después, posteriormente, digamos, de una forma un poquito más congruente, nos dice, ok, ya están los vicios en el consentimiento, ¿qué pasa, no? Si existen, si ya se dan, ¿qué es lo que provoca? ¿Cuáles son las consecuencias de que exista dolo o mala fe en alguna de las partes o de un tercero? ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias? Es que anulan el contrato. Sí, solo sí ha sido causa determinante de este acto jurídico. Puede haber sido otra circunstancia, por ejemplo, sobre el precio, pero el objeto, todos están de acuerdo o las partes, hablando de todos, es cuando existen más de 2 personas o las partes pudiera ser solamente dos de ellas están de acuerdo en el objeto, sin embargo, el error se encuentra dentro de lo que es el precio, los plazos o fechas de pago, la fecha de entrega, las condiciones. Entonces, vaya, puede abundar en ciertas circunstancias en el cual el error no forzosamente tiene que estar en el objeto, ¿sale? Porque estar en el objeto, bueno, pues produce consecuencias distintas, ¿no? A que si se pueda rectificar, porque entonces no, mi error está en el objeto. Si ese es el motivo del contrato, si eso fue lo que motivó el contrato, pues entonces no hay contrato, no produce los efectos que tenga que producir, pero si no está ahí y está en otras circunstancias, son circunstancias que se pueden subsanar. Entonces, causa, obviamente, pues anula el contrato, hay unas, por eso digo, hay ciertos vicios en el consentimiento que producen los mismos efectos como si no existiera el contrato, si jamás aquí la diferencia es que sí existió, pero se dio un vicio en el consentimiento que anuló el contrato. Entonces existió, pero se anulan sus efectos. A lo mejor los produjo, pues por ahí, mmm, vaya, un tiempo, ¿no? Un lapso de tiempo, quizá corto, quizá mediano, quizá largo, no lo sé, pero posteriormente, una vez que se acredite yo, se anulan los efectos. Entonces, la diferencia es que sí existió, pero estuvo viciado. A diferencia de que si falta un elemento de existencia, entonces sencillamente el acto jurídico nunca existió. ¿Sale? Entonces ahí es cuando va más adelante y se pueden empezar a poner las cosas pues un poquito más complejas en el sentido
de la nulidad, ¿sale? Nulidad en los actos jurídicos. Entonces hay que tener, hay nulidad obviamente absoluta, hay nulidad relativa. La absoluta es cuando se anula absolutamente todo, y como el mismo nombre lo indica, y la nulidad relativa, la misma palabra también creo que no lo indica, es relativo, solamente atiende o hace caso a una de las partes y sigue produciendo sus efectos en otro sentido. Entonces, no lo anula completamente, sino que solamente una parte, pues que sería la parte afectada o alguna de las consecuencias, ¿no? De esa circunstancia. Algunos de los vicios del consentimiento provocan nulidad absoluta. Entonces, la nulidad absoluta hace las veces de inexistencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? O bueno, trata de un vicio que provoca que completamente pues caiga en nulidad absoluta el contrato, o si el contrato desde el principio nunca existió. Entonces, no hay obviamente pues algo que anular si estamos alegando su inexistencia, ¿no? Entonces hay que tener una congruencia incluso con las palabras. El legislador a veces es, no sé, las voluntades a veces con las que se legislen, pero la interpretación, y eso es lo bonito del derecho, de cada uno de nosotros, pues es distinta, ¿no? A lo mejor el legislador tuvo otras intenciones y así lo ha manifestado, no necesariamente para ser legislador, se necesita ser un estudioso del derecho, pero ahí es donde entran precisamente las autoridades, ¿no? A interpretar inclusive la ley, los estudiosos del derecho a realizar la doctrina, a explicar un poquito más a fondo, a buscar ese sentido o esa voluntad del legislador en realizar las leyes, y estas leyes, pues, buscar precisamente su aplicación, cómo se aplican y aplicarlas correctamente, ¿no? En dado caso de que existan diferentes interpretaciones, es decir, bueno, yo de este párrafo interpreto lo siguiente. Y entonces llega un tercero, otra persona, que lee el mismo párrafo y dice, no, pero pudiera existir este otro resultado del mismo párrafo, de la misma lectura. Entonces ahí es donde, bueno, ¿cuál es la interpretación correcta, ¿no? Entonces, y donde puede existir una litis, un conflicto, sumándole a que obviamente, pues, diría Maquiavelo, el ser humano, el hombre es conflictivo por naturaleza, pues ya valió, ¿no? Entonces ahí es donde hay que estar contendiendo dentro de lo que es un juicio. El artículo subsiguiente, que es el 1817, menciona que bueno, si es que ambas partes proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad en el acto o reclamarse indemnizaciones. Entonces, ok, yo actué con dolo, pero la contraria también hizo lo mismo. Entonces, si yo me doy cuenta de la contraria y tengo pruebas de que actuó con dolo, pero a su vez yo también actué con dolo y hay pruebas de ello, entonces no procede en ninguna de las dos. Si una de las partes sí actuó de buena fe, y ahí es donde precisamente entra también eh, la parte de buena fe, mala fe, etcétera, pues ahí sí, porque yo actué en un sentido en que quería que las cosas se realizaran correctamente, y la contraria pues actuó dolosamente o de mala fe, y entonces sí procede mi indemnización. Y obviamente pues los reclamos a los que haya lugar, los reclamos legales a los que haya lugar, o los reclamos contractuales, eso se le llama, y aquí es donde voy a diferenciar un poquito, ¿no? En algún momento en las cláusulas hay algo que se llama pena, ¿sale? Pero no hay que confundirla con la pena, por ejemplo, en materia penal, como la pena de una prisión preventiva, ¿no? No es que nosotros vayamos a contratar que en caso de que alguno de los dos incumpla, pues el otro se va a ver privado de su libertad. No es así tan sencillo. Hay unas cláusulas que por más locas que parezcan y aún así se pongan y se firmen, sencillamente el derecho las tiene por no puestas, ¿sale? Porque van contra la ley, entonces dejan sin efectos ese tipo de cláusulas. Aquí lo importante, lo que quiero dar a entender es la suma importancia o relevancia de lo que son los acuerdos de voluntades. Entonces, a eso se le llama libertad contractual. La libertad contractual en el derecho es muy importante. ¿Por qué? Porque te está dando la propia ley, te está dando a ti particular, a ti, vaya, gobernado,
la posibilidad de tú realizar, obviamente tú obligarte por ti mismo, por voluntad propia, tú sabes que puedes eh, realizar tal prestación económica en especie, obviamente pues tus responsabilidades acorde a tus posibilidades. Nadie te está obligando a que forzosamente tienes que comprar un vehículo de tanta cantidad. Nadie te está obligando a que tienes que arrendar una vivienda de tanta renta. No, la libertad contractual le da precisamente la libertad a las partes de poder ellos llegar precisamente a un acuerdo que beneficie a ambas, ¿no? Entonces, ese acuerdo tiene derechos, tiene obligaciones para ambas partes. Entonces, en ese sentido, esa libertad contractual es lo que el derecho protege. Tan es así que en el contrato no siempre tengo que utilizar formatos o los conocidos machotes, que son básicamente ya nada más para que los llenes, ¿no? ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Provoca consecuencias en el campo del derecho? Por supuesto que provoca consecuencias en el campo del derecho. Sin embargo, los contratos pues ya más, ¿cómo decirlo? Pues con tu propia receta, con tu propia fórmula, tú puedes agregarle obviamente las cláusulas siempre y cuando estén apegadas a derecho, repito, que tú consideres. Hay algo que se denomina pena convencional y la palabra convencional es porque convinieron las partes de esta manera. Es decir, bueno, estamos firmando un contrato de compra y venta de un bien inmueble de 3 millones de pesos, mismos que se van a pagar en tantas, a lo mejor el enganche, tantas cantidades de forma mensual, bimestral, trimestral. Digo, las condiciones pueden variar acorde a las conveniencias de los propios contratantes. Ahora bien, si el comprador me incumple en alguna de las cantidades mensuales que ya estaba pactada, hay una pena convencional de el 10% sobre la cantidad que incumplió. Entonces, o del 1%, del 2%. Entonces, el porcentaje no lo pone estrictamente la ley. Hay ciertos, vaya, suplencias que la ley sí te indica en caso de que, pues obviamente no se haya plasmado en el contrato, ¿no? En caso de ausencia en el contrato de un interés moratorio, hay interés al tipo legal, pero el convencional o todo lo que conlleve la palabra convencional, convención de convicción, de acuerdo de voluntad, de estar obviamente ambas partes de acuerdo. Y tan es así que lo plasmaron en un contrato, mismo contrato que se tiene que hacer cumplir, ¿no? Entonces, si yo dije que va a ser un interés del 5% por incumplimiento, del 5% será, ¿sale? Entonces, evidentemente, el derecho respeta mucho la cuestión convencional. Sin embargo, tampoco no me puedo pasar y esto lo dice la jurisprudencia, o sea, la jurisprudencia a veces nos ayuda a, a definir mucho, ¿no? Porque a veces hay varios supuestos, ¿no? ¿Y qué pasa si esto? Entonces hay una variable dentro de la propia circunstancia. ¿Y qué pasa si llega fulanito y realiza esta acción? Entonces, aunque parecieran los mismos, o sea, existen miles de millones de contratos de compra y venta. Existen miles de contratos en los cuales hay conflicto de compra y venta. Entonces, de esos conflictos, pareciera, puede haber también muchos contratos que son sobre vehículos automotor, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esos, o sea, no todo tiene que, puede haber, obviamente, pues sí, similitud entre los contratantes, entre los actos jurídicos, pero no todos van a tener los mismos ingredientes. Al final del día, los hechos pudieron haber sucedido de distinta manera, ¿no? Entonces, eh, hay variantes. Esas variantes para el derecho a veces la ley no te dice claramente, ¿no? A veces te da un listado, pero a veces no abarca tantas posibilidades que existen, ¿no? Ahí sí diría quienes ven Marvel o les gusta, pues el multiverso, ¿no? Las muchas posibilidades que existen en relación a cómo se pueden dar los hechos. Pueden ser de distintas formas. Y de por sí las leyes son bastante, pues amplias, diría yo. También es cierto que evidentemente
no pueden abarcar todos los hechos, todas las circunstancias, siempre va a haber algo que lo cambia, ¿no? Entonces, al ser omisa la ley, pues uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué se entiende o qué puedo aplicar? Y ahí es donde empieza a entrar evidentemente los criterios de los jueces, empieza a entrar los criterios de jueces federales, que son la jurisprudencia, tesis aisladas, que nos ayuden a interpretar, ¿no? Que nos ayuden a buscar precisamente a quién le asiste el derecho y con una base legal. Eso es una base legal, ¿no? O con, obviamente, pues también tratados internacionales. La propia ley no lo contempla, podríamos buscarlo en tratados internacionales. Entonces, en esa tesitura podríamos estar aplicando evidentemente pues un derecho al grado constitucional que defienda pues mi interpretación y que el juzgador lo tenga que decretar de tal manera, ¿no? A eso se busca precisamente, ¿no? Eh, esto pues sí hay dolo, ¿no? Y en ambas partes sí se puede comprobar, no hay indemnización por ninguna de las dos, pero si una de las dos actuó de buena fe, ahí sí cabe la indemnización. Pero todo esto recuerden que tiene que ser comprobable. Más adelante, cuando ustedes vean los procesales, pues van a ver los medios de prueba para poder comprobar ciertos hechos, circunstancias. Y evidentemente, como futuros licenciados en Derecho, debemos de saber que, pues de tratar de corregir este tipo de vicios, ¿no? Sabemos que existen contratos verbales, sí, sabemos que producen consecuencias jurídicas, sí, pero también debemos de ser conscientes de que no son fáciles de probar, ¿sale? Entonces, de probar ante una autoridad, ¿por qué? Porque si nada más tengo testigos, pues la otra parte también va a salir con sus testigos. Si obviamente, pues ahí va a ser básicamente, pues, quién logra ser más convincente si solamente hay testigos. Entonces tenemos que, obviamente, pues engrosar nuestros hechos, tratar obviamente, siempre dejar indicios por escrito, tratar de ser siempre precavidos en el sentido de que sabemos que existen y producen efectos los contratos verbales, sí, pero también sé que es muy complicado si es que hay un conflicto, digo, a veces antes, yo creo que pasa a ser costumbre, ¿no? Se decía que la sociedad, bueno, sobre todo que el hombre, en referencia a las personas, tenían palabra, ¿sale? O a lo mejor sí, a los puros varones, ¿no? Tenían palabra y lo que decían lo cumplían. Pero yo creo que al paso del tiempo eso ha ido cambiando. Entonces, yo te puedo decir o asegurar ahorita una cosa que más adelante puedo negar, ¿sale? Entonces, a pesar de que sí existió voluntad en ese momento, hoy lo niego. Entonces, hoy niego que haya existido ese acto, hoy niego que mis obligaciones sean las que en su momento contraje, hoy niego lo que en su momento afirmé. Entonces, pues obviamente sí existió un contrato porque hubo todos los elementos para que existiera, un convenio, por ejemplo, pero si no hay prueba de ello, es muy difícil poderlo acreditar. Entonces hay que ir corrigiendo ese tipo de cosas. Y entre más precavido sea uno, pues mucho mejor, ¿no? Evidencia por escrito, ante testigos, si se puede elevar de una vez ante un fedatario público, pues adelante. Tratarlo de hacer todo, pues conforme marca la ley, ¿no? Entre más candados de seguridad, pues mejor incluso para nuestros clientes, para nosotros mismos, todos celebramos actos jurídicos, entonces pues para una mejor protección, ¿no? A su vez, se dice lo mismo con los préstamos, a lo mejor entre familiares, entre amigos, pudiera haber por ese lazo de confianza, ¿no? Que incluso se pudieran hasta ofender por pedirles que firmen un pagaré, que firmen un contrato, pero recordemos, pues obviamente también que es un derecho y evidentemente, pues eh, si se va a cumplir, se va a cumplir y punto. No hay nada que reclamar ni va a pasar a mayores. Si no se va a cumplir, bueno, pues al menos existe algo, ¿no? Que en su momento será decisión y potestad, eso es una potestad, eso es un derecho de el actor si es que procede o no contra su amigo, contra su familiar y por cuánta cantidad. Punto. Entonces, se da la decisión, pero al menos se tiene, ¿no? Preferible a que no se tenga nada y pues difícilmente se pueda comprobar algo.
Ahora bien, el artículo 1818 del propio Código Civil Federal manifiesta que es nulo el contrato celebrado por violencia, otro vicio en el consentimiento. Tenemos error, tenemos dolo, tenemos mala fe, tenemos violencia. Hay que ir anotando en nuestra, o teniendo presente o anotando en alguna parte, en nuestra manita, en nuestro acordeón, en algo, los tipos de vicios del consentimiento. Entonces es nulo el contrato celebrado por violencia. Ya provenga esta de alguno de los contratantes o ya de un tercero interesado o no en el mismo contrato. ¿Sale? Pudiera ser que yo soy la parte interesada, mi contratante también, pero yo le digo a un tercero que me conviene que mi contratante firme en las condiciones en las que a mí me interesa. No quiere, no está muy convencido, no pasa nada. Un tercero lo va a obligar, le va a arrancar ese consentimiento por violencia. ¿Sale? Por eso dice, provocado por alguna de las partes, dice, yo no lo violenté. Ah, pero si hubo un tercero ajeno a lo mejor al contrato que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque así me conviene. Entonces, pierde, ahí es donde digo, ¿no? Precisamente el tipo de mala fe. El tipo de vicio en el consentimiento puede lograr los mismos efectos como si no existiera. Es que sí es su firma y todo así, sí firmó, en efecto, pero firmó con el temor de perder su vida, con el temor de perder la integridad de su familia, con el temor de perder algo, ¿no? Algo que lo atemorice. Entonces, sí hubo voluntad, pero fue arrancada con violencia. Entonces, aquí dice peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte de los bienes, obviamente, pues, bueno, más bien el artículo 1819 es muy claro en el sentido, nuevamente retomo, porque empecé a leer como, eh, vaya, salteado, ¿no? Hay violencia cuando se emplea la fuerza física. Ok, pues entendemos lo que es la fuerza física, ¿no? Lo que sería en materia penal un delito de lesiones. O amenazas, también es un delito. Vean cómo si se puede relacionar, puede haber un acto que produzca efectos en diferentes ramas, ¿no? Y eso lo mencionábamos pues antes y pues espero que quede claro, ¿no? Y que obviamente se le llevan por líneas separadas y al final del día pues no, una no es impedimento de la otra, no es como que, bueno, si lo llevas por materia civil en que pretendes anular tu contrato, pues ahí, hasta ahí llega y ya no puedes denunciar porque ya lo estás llevando en civil. No, lo puedes llevar en civil anulando tu contrato y pues aparte pues me pegó, ¿no? Es un delito. Y ese delito va a provocar, evidentemente, pues todo se va a reforzar en sí, ¿no? Entonces esas lesiones, esa va a provocar que se nulifique el contrato que me hizo firmar golpeándome o que me amenazó. Eh, obviamente, pues amenazas que importen el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes, parientes colaterales del segundo grado. ¿Qué pasa si me amenazan uno del tercer grado? Bueno, pues aquí el Código Civil Federal ya no lo contempla. Por eso también es importante tener en claro, ¿no? Lo que son los grados, el entroncamiento, las líneas, recta, transversal, ascendiente, colateral, tipos de parentesco, consanguíneo, afín, civil, etcétera. Entonces, todo esto hay que tener los conocimientos frescos para después empezarlos a aplicar porque se empieza a ver como que a desarrollar más, ¿no? El asunto. Para poder multiplicar hay que saber sumar, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco desarrollándonos, haciéndonos pues de estos conocimientos técnico-jurídicos y poder entender pues más adelante lo que se va refiriendo a las circunstancias o las situaciones. El artículo 1820 menciona que el temor reverencial es un tipo de temor. Esto es solo el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. Es decir, aquí yo creo que cabe el ejemplo del momento que decimos, es que me vi, ojo aquí con las palabras, ¿no? Porque a veces es como un juego de palabras, me vi obligado a aceptar porque es
mi suegro. Y a lo mejor mi suegro, y estamos viviendo en su casa, ¿no? Entonces, o me vi obligado a aceptar porque es mi jefe. Entonces, temo que si a lo mejor le quede mal o le hago una mala cara, me vaya a correr, ¿no? O ese temor así de, el temor reverencial, ¿no? Que tú solito vaya, te malviajes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o un sentido coloquial, te malviajes en el sentido de, yo lo hago, me veo obligado, ojo con esto, me veo obligado. No es una obligación, más bien yo creo que la palabra correcta sería me veo orillado, o sea, me orillo yo, pero yo solito, yo solita, en el sentido de que es mi jefe, o es que es, a lo mejor tiene un cargo político importante, o a lo mejor tiene un cargo religioso del cual yo soy parte, o es el papá del novio, o es o sea, es algo que represente, ¿no? Que me represente como a lo mejor que yo lo vea como una especie de autoridad o que sea una autoridad y que yo tema, no estoy totalmente convencida de celebrar el contrato o el convenio, pero yo creo que si no lo celebro, pues va a pasar esto, las consecuencias serían estas, estas o estas. Entonces, yo solita me estoy, obviamente, pues estoy maquinando en el sentido de que me estoy, obviamente, imaginando, pues, ciertos eventos que posiblemente no pasen. Entonces, ese temor reverencial en 1820 es muy claro. No basta para avisar el consentimiento. Igual, lo aceptaste. ¿Por qué lo aceptaste? A lo mejor no muy convencido por X o Y circunstancia, pero eso no vicia el consentimiento. Para la ley no basta que tus mal viajes se presenten, lo firmaste o no, y obviamente eso ya empieza a entrar muy subjetivamente, ¿no? Es que es mi jefe, ¿no? Y si no voy, si no le compro el coche que me ofreció y que se lo pague con trabajo, yo creo que me va a correr, o yo creo que no me va a ascender, o yo creo que esto. Entonces, ese tipo de cosas cuando no se materializan, malos que si el jefe te diga directo, ¿no? A ver, si no me lo compras, te corro. O si no, esto va a pasar esto. Entonces ahí sí vienen las amenazas. Pero mientras no, y uno obviamente se ponga ese tipo de planos, de circunstancias, bueno, pues cambia el panorama, por supuesto, y a eso se le denomina temor reverencial. El temor reverencial no es suficiente para viciar el consentimiento. Si lo consentiste, produce sus efectos y te aguantas, ¿sale? Entonces, aunque no hayas estado muy convencido, pero eso al derecho es inverosímil. El siguiente artículo, el 1821, menciona que las condiciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato y que no importen engaño o amenaza alguna de las partes no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. Nuevamente, consideraciones generales de los contratantes, de las partes, que expongan sobre los provechos y perjuicios que naturalmente pueden resultar de la celebración o no del contrato. ¿A qué me refiero? Y hay que aterrizar esto, ¿no? Esto no se puede decir que se pueda calificar como dolo, violencia, etcétera, porque, pues, obviamente se celebra o sea, se realiza una acción, o se celebra un contrato y sabemos cuáles son las consecuencias que puede producir, ¿no? Entonces, hay unas que queremos, otras que no queremos, pero que pueden darse, ¿no? Para muchos es cosa de sentido común, pero para otros, precisamente, ay, no, es que fulanito compró 2 boletos, entonces está viendo ventajoso, eso quiere decir que sí tiene más posibilidades de ganar, entonces no está siendo parejo con los otros. Ese tipo de circunstancias, ¿no? Esos son las consideraciones generales, ¿no? Es una consideración de, pues es que yo veo que, sí, por supuesto, entonces, pero compró 2 veces, compró 2 boletos, entonces tiene doble derecho. O sea, si son 10, obviamente sí hay una probabilidad. La probabilidad y la estadística pueden favorecerlo, pero puede que no. Y entonces esté arriesgando o pierda más que tú. A lo mejor que tampoco no ganaste, pero tú nada más compraste un boleto.
y él compró 2 o 3 y ni aún así ganó. Entonces el riesgo es mayor, ¿sale? Entonces ese tipo de son consideraciones, ¿no? Son consecuencias naturales que pueden suceder. Esto en el sentido de una rifa, por ejemplo, algún tipo de sorteo, algún juego de azar. Por supuesto que pueden ocurrir, ¿no? No es que yo mis consideraciones esté diciendo, evidentemente, pues que le puede provocar un provecho mejor a él que a mí, entonces no es justo y que más adelante intente, ya que vi que no me favoreció, por supuesto, ya vi los resultados que no me favorecieron, intente anularlo. ¿Por qué? Porque al final del día no me favoreció, sabiendo que naturalmente podría eso pasar, ¿no? Por la celebración del mismo contrato. Entonces, esto no se puede tomar en cuenta, calificar dolo violencia, es decir, es que él sabía esto, lo otro, que no. Cuando son ese tipo de circunstancias, pues es todavía más complicado, ¿no? Porque se queda básicamente al azar. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo esta circunstancia o a lo que vamos a englobar, lo que podemos entender también como sentido común o como consecuencias naturales que también contempla el derecho, ¿no? Y que a veces nuestra interpretación, nuestras consideraciones no son suficientes porque es muy subjetivo para el derecho poder actuar. ¿Sale? O sea, si actuar no es de la manera en que obviamente pues uno cree que es justo, ¿no? Lo que para mí es justo en la ley no está contemplada. Y a veces, digo, a veces aunque logramos consensar lo que es justo, lo que no es justo, la ley pretende en un sentido pues más allá, más filosófico, pretende ser justa, pero no es sinónimo, ley de justicia. Entonces hay que entenderlo y hay que tenerlo muy claro. Si así está la ley, es como me marca, ¿no? A lo mejor despenalización del aborto. Ay, es que a mí no me parece justo que priven de la vida porque yo soy pro vida, ¿no? Por ejemplo. Ah, entonces, lo que uno entiende por justo o injusto es relativo en realidad, ¿no? Si la ley te parece, la ley está así, se despenalizó hasta tantos meses de gestación, por ejemplo. Si a ti te parece justo o no te parece justo, es inverosímil para la ley. Ahí está y se tiene que cumplir. A lo mejor a mí sí me parece justo, a lo mejor a ti no te parece justo, a fulanito, entonces es donde empieza a ser pues esta subjetividad todavía más marcada, en el sentido de que no se pretende, pues no es tu justicia la que se va a realizar, es evidentemente la ley que se pretende aplicar. En un sentido filosófico, por supuesto que la ley pretende el equilibrio social, pretende evidentemente pues una armonía en la sociedad, eso nos lleva a entender la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Ok, la ley le da a cada quien lo que le corresponde, entonces a manera interrogativa, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué le corresponde a cada quien? ¿Quién lo determina? Y bueno, son una serie de circunstancias en las cuales filosóficamente sí tiene que ser ajustado, obviamente, la ley a una justicia. Materialmente, o ya siendo más objetivos, es bastante simple saber que lo que está plasmado en la ley lo tienen que hacer cumplir, a veces sea justo o no. Y esto lo podemos también revisar en su momento en el derecho penal, en el sentido, no sé si por ahí en su momento se conoció el caso o el asunto de Florence Cassés, ¿no? Esta francesa secuestradora, se probó, hay muchísimos medios de prueba que obviamente pues acreditaban, ¿no? Que sus múltiples hechos delictuosos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la situación? A pesar de que obviamente pues, te estás metiendo con un ciudadano de obviamente pues otro país. Entonces, a veces puede desatar un poquito de fricción internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se nació, obviamente pues tener tus ciudadanos, el ser parte de una nación, pues tienes las protecciones, ¿no? A pesar de que estés en otra, en la calidad en la que estés, pues tienes la protección de tu nación. Si allá te llegan a vulnerar tus derechos, tú puedes acudir, ¿no? A que, ok, yo voy y reviso cuál es la situación según mis leyes, según mis tratados, según los derechos humanos, según nuestras relaciones. Relaciones que se pueden ver afectadas si es que existe un tipo de conflicto. Y fue, pues básicamente, y sobre todo en cuestiones políticas,
Fue básicamente lo que pasó en el asunto de la francesa, Francia, México. Secuestradora, se probó, pero hubo un error. México tuvo, no uno, varios errores. ¿Pudieron haberla procesado acorde a la justicia mexicana? Sí. ¿Por qué no se hizo? Básicamente porque no hubo un debido proceso. ¿Cuál fue el debido proceso? Es que la ley penal te marca que debe existir obviamente, pues una denuncia, una carpeta de investigación, los actos de investigación tienen que hacerse tal, la cadena de custodia, esto, lo otro. Entonces hay muchas determinaciones que la ley te indica cómo se tienen que hacer. En el caso de que no puede llegar y los policías agarrarte de buenas a primeras porque te están violentando tu garantía del 14 y el 16 de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, documentos, propiedades, posesión, etcétera, etcétera, sino obviamente, en virtud, no sé si sea virtuoso o no, de un mandamiento escrito ante una autoridad judicial. ¿Qué pasa si llega el policía sin absolutamente nada y te dice, ok, secuestradora, te están señalando, vámonos, no tienes pruebas, no se agarró en flagrancia, no cae en ninguno de los supuestos, entonces ya echaste a perder todo el protocolo legal? Entonces, eso fue lo que pasó. Se demostró, había pruebas de que sí fue una secuestradora, que sí, o sea, sí lo hizo, sí cometió los delitos. Se le deja en libertad porque se le violó sus derechos procesales. No se atendió un debido proceso. ¿Es justo o no es justo? A mi punto de vista, no es justo. Pero, repito, la ley no siempre atiende a lo que es justo o lo que es injusto, subjetivo. Ella, obviamente, pues los imputados también tienen sus derechos. Entonces, a veces, aunque se prueben, si se atendió, vaya, eso sí, y a veces es impresionante, ¿no? Cómo pueden cambiar las cosas, pero si no se siguen las cosas como debe de ser, puede ser contraproducente, ¿no? Por eso siempre, pues, es tratar de realizar las cosas, pues, adecuadamente, ¿no? Pues, actuar así a la brava, ahí se va, ¿no? A veces funciona, pero es un riesgo, nuevamente, y pues son riesgos que pueden provocar consecuencias a veces de hechos irreparables, ¿no? Y uno piensa, ¿qué pasa con los derechos de las víctimas? ¿No? Si se protegió más o si se tuteló más un derecho de un delincuente. Pero volvemos a lo mismo. A nivel internacional, todos somos personas y todos tenemos derechos. Entonces, básicamente esta fue la situación, más también por la situación política y no tener roces, obviamente, pues, en ese sentido con otras naciones. Y así pasa, ¿no? En muchas circunstancias puede ser justo o no, subjetivamente, pero pues así se da y la ley se tiene que cumplir tal y como se enmarca, ¿no? Entonces, así en 1821, ahora el subsecuente, perdón, el 22, menciona, no es lícito, o sea, no, la ley no lo contempla, renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la violencia. Es decir, ¿qué me quiere decir este artículo? Simple y sencillo. Mencionaba hace un momento la libertad contractual. Yo puedo poner en el contrato lo que me venga en gana, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Por eso menciona, no es lícito renunciar, o sea, no puedes renunciar, es que fue mi voluntad, no puedes renunciar para lo futuro a una nulidad que resulte de violencia. Es que aunque haya dolo, aunque haya violencia, yo firmé y renuncio. No es lícito renunciar. No se puede. A veces, aunque uno pretenda no renunciar a ciertos derechos, no lo puedes hacer porque la ley no lo contempla de esta manera. No. El 1823. Si sabiendo cesado, es decir, cuando terminó la violencia o se conoció el dolo que sufrió la violencia o padeció el engaño, o sea, la persona que se vio afectada de forma violenta, dolosa, obviamente pues cayó en el error o fue la afectada pues con cualquiera de los vicios del consentimiento
ojo con lo que sigue, ratifica el contrato, no puede en lo sucesivo reclamar por semejantes vicios. Entonces, este 1823, crean, es muy importante y aquí de forma, en estos 3 minutitos que quedan básicamente, de forma breve y hasta aquí vean, casi estamos agotando. Nos vamos a quedar en el objeto, motivo, fin del contrato, que me parece eso fue lo que tenemos pendiente también por ver, pero hay que agotar muy bien y hay que revisar muy bien y entenderlo perfectamente pues, para que podamos, sobre todo, pues utilizar las herramientas jurídicas adecuadamente. Y aquí hago un espacio para poder dar un pequeño ejemplo. Esto fue un ejemplo práctico, lo puedo decir con tanta claridad. Tengo, no sé, ya no se ha comunicado, pero una clienta, una persona, esto fue en un hecho, es un hecho civil, un divorcio. Básicamente, economías distintas, el marido tiene, o el ex marido tiene más recursos económicos que ella, en su momento ella trabajó, pensionada, etcétera, pero hay una distancia económica importante, ¿sale? Su matrimonio fue por sociedad conyugal, eso quiere decir eh, mitad y mitad, ¿no? De lo que se adquirió, que se compró dentro del matrimonio, que evidentemente, pues, digo distancias económicas porque cuando se firmó, eso se llegó a un convenio, pero ella se vio, eso es lo que me manifestó, ¿sale? Firmó el convenio se realizó fuera de juzgados, se presentó a juzgados, o sea, se exhibió, el juzgado acordó, se le llama a las partes a ratificar, ojo con esto, ratificar el convenio para que sea aprobado en todas y cada una de las cláusulas, bla, bla, bla. Entonces, te mandan llamar ante autoridad judicial y ya firmaste algo, ok, lo firmaste, ¿estás de acuerdo? Sí, ella se vio presionada, vaya, firmó porque ya no quería tener tema también, a lo mejor de una presión psicológica por todo lo vivido dentro del matrimonio, etcétera, porque ya quería a lo mejor una paz, eso fue lo que me manifestó, una tranquilidad, ¿no? Que fuera a la costa que fuera, ¿no? A pesar, sí, ok, que se quede con la mayoría, sí, ok, que nada más pase esto de pensión. Jamás le pasó ni un quinto, pero bueno, eso ya es otro tema. Aquí el punto es que en su momento lo firmó por esa circunstancia y me comenta que cuando fue y acudió a tribunales a ratificar, porque sí ratificó, mencionó, eso fue su dicho de ella, es que no estoy segura de firmar. Y el abogado, su abogado de ella, y me parece también uno de los empleados del juzgado, no me parece el secretario de acuerdos, no, algún auxiliar judicial o alguien pues coménteselo a su abogado. Y el abogado y el marido, ella comenta, el marido sobre todo ya firma que no tengo tu tiempo, tengo cosas que hacer. Entonces, de alguna manera ejerciendo este tipo de presión, el abogado, no, sí, ya conviene, pues esto ya terminamos, etcétera. Entonces, eh, menciona ella que se vio orillada a firmar, pero no estaba de acuerdo. Más adelante pretende tirar ese convenio. Eh, pero es muy, muy complicado, ¿saben por qué? No puede en lo sucesivo reclamar semejantes vicios. Si algo que yo ya ratifiqué en su momento todavía no lo firmé, ok, no estoy segura, no lo voy a ratificar. ¿Por qué? Porque estoy consintiendo. Aunque hubo vicios en el consentimiento, estoy ratificándolos, estoy perfeccionando lo que hubo mal. ¿Sale? Entonces es muy, muy complicado cuando son ratificaciones ante autoridad poderlo manifestar más adelante. ¿Sale? Entonces es muy importante esta circunstancia y espero pues que quede claro, ¿no? La relevancia. No es imposible, porque de que se puede, pero puede tardar años. Puede ser una serie de interpretaciones de hubo, no hubo, y precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Por eso es importante que nos quede claro qué es lo que le voy a manifestar a la autoridad, cómo la voy a convencer, cuáles van a ser mis medios de prueba, cuáles van a ser mis alegatos. Entonces, eso, y súmale a que la contraria, pues obviamente también va a tener su defensa, sus argumentos, y esto pues es una contienda, ¿no? Una contienda que tiene que ser fundada, tiene que ser motivada,
Y en este sentido, pues este fundamento, en el sentido que yo estoy contando a la clienta, a mi clienta, no le conviene, o sea, no le beneficia. ¿Por qué? Porque ratificó en lo sucesivo, no puede reclamar semejantes vicios. Ojo, si no lo hubiera ratificado, sí puede. ¿Se entiende este tipo de circunstancias? No es imposible, ¿por qué? Porque de alguna manera, posterior a ello, empezó a tomar terapia. Se empiezan a notar o a reflejar los daños psicológicos que se tuvo durante años, el miedo, etcétera. Son manifestaciones que de alguna manera vician el consentimiento. Pero ese vicio es subjetivo, digo, no es imposible de tirarlo, pero sí es muy complicado, es muy complejo. Hay muchas circunstancias en contra, entonces estas son las salvedades que el derecho pues tiene y le asisten o no le asisten, favorecen o no favorecen, es justo o no es justo, pero así está manifestado. Entonces, en esa línea, pues espero esté quedando claro, quedamos en esta, vamos a ver obviamente objeto y motivo fin de los contratos, otro subtema importantísimo porque es un otro elemento de existencia de los contratos, ¿sale? Uno es la voluntad, por supuesto, y otro es si no hay objeto o motivo del contrato, sencillamente no hay contrato, ¿sale? Es una inexistencia, podría ser una inexistencia de un contrato, eh, a diferencia de que sí hay, pero se ve también como que afectado, ¿no? Entonces, vamos a continuar con los mismos, básicamente en la misma línea, pero con otro tema que es otro elemento importante, elemento importantísimo de existencia de los contratos, que es el objeto del contrato. Entonces, ¿alguna petición, manifestación o pregunta final, Javier? No, profesora, todo está Ya bien. se fue. Ujú. Pues bueno, creo que no, espero que se esté escuchando, pero ya por la hora, Eh, pues, ya te escuché, ya te escuché. sí, me escucha. Ah, es que como que se perdía de repente la señal, igual luego se quedaba trabado Ok, lo que me decía, o bueno, lo que estaba explicando. Pero sí, sí está entendible lo ok, que... ese es al final del día, aunque vayamos un poquito despacio, pero me interesa mucho que quede claro, o sea, la claridad es muy importante. Sale, inclusive si va quedando claro, pues más adelante es más fácil que podamos, en general, podamos ser autodidactas, todos como personas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues es más fácil que se vaya entendiendo y ya para irnos un poquito más rápido, pero ya muy familiarizados con lo que es el dolo, la violencia, el error, este tipo de conceptos que nos pueden facilitar, pues más el aprendizaje en este sentido, sobre todo en contratos, obligaciones, que es muy importante, ¿no? Cuando existe, cuando sí existe, y cuando sí, cuando no, y bueno, vaya, todas las circunstancias que pueden manifestarse pueden eh, existir. Entonces, pues fue igual un gusto. Continuamos con este tema el próximo miércoles. Espero pues contar mañana igual con asistencia para la continuación de Derecho Penal 1, igual viendo, ¿no? También teoría del delito y continuando con este tipo de circunstancias. Entonces, excelente noche, muchas gracias y hasta después. Ok, profesora, gracias, hasta luego. Bye.